meditar en la palabra. Vamos a dejar que ella nos hable y nos muestre cómo Dios a lo largo de la historia se encarga de producir nuevos comienzos, cómo Él maneja la historia de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad, y nada ni nadie puede detenerlo. Cuando Dios se propone a hacer algo, no hay quien se le pueda poner enfrente, no hay quien lo haga desistir. Y el Señor, como ya hemos mencionado con los anteriores personajes, Él va a estar poniendo sus ojos sobre la tierra para contemplar a sus habitantes y ver en quién puede mostrar su poder para favorecerlo. En estas historias que hemos contado, hemos mencionado hasta el día de hoy a puros personajes masculinos. Hemos hablado de Noé, de Elías y de Abraham. Pero en estas historias de nuevos comienzos también hay cabida para las mujeres. Así que hoy vamos a hablar de un personaje femenino. Y quiero enfocar a este personaje femenino sobre todo con nuestras chicas. No con las chicas de la publicación que hice hoy en el Facebook. Esas chicas ya están casadas. Quiero hablar más a las chicas solteras de nuestra congregación. Esta es la historia más bella, más hermosa de romance que puedas encontrar en la Biblia. Digo que es la más hermosa que puedes encontrar en la Biblia porque la más hermosa de la historia es la de mi esposa y la mía, pero esa no está en la Biblia. Entonces esa yo la contaré en otra ocasión, ¿sí? Pero esta es fascinante, es preciosa. Está en Génesis 24 y no hay otro pasaje al cual vayamos a ir el día de hoy. Es un pasaje extenso porque trae 67 versículos. No los vamos a leer todos, pero esta historia que está escondidita entre Abraham y Jacob hace el medio para contarnos una parte de la historia de el hijo de Abraham, el hijo de la promesa de Isaac. Normalmente, si nos fuéramos con personajes masculinos, pues yo contaría la historia de Isaac, pero no puedo pasar por alto lo hermoso que es la historia de cuando Rebeca conoció a Isaac y cómo es que Rebeca vino a ser la esposa de Isaac. Esta es una historia importante porque hace la continuidad a la promesa, al pacto que Dios había hecho a Abraham. ¿Se acuerdan en el mensaje pasado de que Abraham sería padre de multitudes? Y cuando Dios le da esa promesa no tenía más que a Ismael como hijo. Y Dios le dijo, pero Ismael no es el hijo de la promesa, tú tendrás otro hijo. Ese hijo será Isaac. Pero resulta que a través de Isaac Dios perpetuaría ese pacto de bendición a todas las naciones. Pero ojo, cuando llegamos al capítulo 24 dice que Abraham ya era viejo, que estaba avanzado en años y por lo tanto había llegado el momento en el cual Abraham, como todo varón responsable, tenía que ordenar su casa. Llega una etapa en la vida del hombre como sacerdote en su hogar, cuando él sabe que ya el tiempo de partir con Dios se acerca, donde tiene que ordenar su casa. Así que Abraham seguramente estaba haciendo su contabilidad, seguramente estaba viendo sus terrenos, sus posesiones, pero lo que más ardía en su corazón era la situación de su hijo Isaac. Isaac ya era un hombre maduro, ya tenía alrededor de sus 40 años y permanecía Isaac soltero. Una de las costumbres que existe en las culturas orientales es que los padres se encargan como parte de su responsabilidad de tomar la iniciativa de buscar esposa para sus hijos.
Fíjense cómo cambian los tiempos y cómo cambian las culturas. Hoy son los hijos los que salen a buscar a la pareja y ya nada más se la traen al papá y a la mamá y le dicen, denos su bendición. Les guste o no les guste, yo ya escogí. En aquellos tiempos no era así. Los hijos sujetos a los padres esperaban el momento en el cual papá se encargaba de buscar a su cónyuge, a su pareja, con su bendición, bajo su iniciativa. Vamos a dividir esta historia en 6 partes. La primera es lo que estamos hablando ahorita, la iniciativa. Esa es la primera parte. ¿Quién tomó la iniciativa? Abraham. Y la tomó de acuerdo con la costumbre, de acuerdo con su cultura, de que como padre, como jerarca, como patriarca de la familia, él debía de cuidar a su siguiente generación y proveer de una esposa para su hijo. Noten que Isaac no mueve ni un solo dedo en este asunto. Si tú lees la historia con detenimiento más tarde, observarás que Isaac solo observaba, sujeto a toda la iniciativa que su padre estaba haciendo. ¿Qué hizo Abraham? Mandó a llamar a Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Eliezer era el mayordomo de mayor antigüedad en la casa de Abraham. De todos sus sirvientes, Eliezer era el más antiguo. Por lo tanto, Eliezer era el líder de los siervos de Abraham y el de mayor confianza. Por lo tanto, Abraham, que ya era viejo y que no podía hacer esto por sí mismo, manda a llamar a Eliezer y le hace jurar que le va a ayudar a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y le da instrucciones precisas. Le dice: no quiero que busques mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos. No, tienes que ir hasta la tierra donde habitan mis parientes y allí tienes que encontrar a una joven para que se despose con Isaac. Otra cosa que debes jurar es que no harás ir a mi hijo a vivir a aquella tierra donde están mis parientes. Es la chica la que tendrá que venir a donde estamos nosotros, porque el Señor me ha prometido que esta tierra me la entregará a mí y a mis descendientes como herencia perpetua. Así que Eliezer y Abraham hacen un juramento y Eliezer promete seguir las instrucciones de su amo Abraham. Esto es la primera parte. Así inicia la historia, con la iniciativa. Número 2, la segunda parte. La historia continúa y se va poniendo cada vez mejor, más interesante. Al tener este encargo, Eliezer emprende el viaje. Yo le he llamado a esta segunda parte de la historia el previo al momento en el cual Eliezer se encontraría con Rebeca. ¿Qué sucedió en el previo? Obviamente el viaje era un viaje largo. Abraham en ese momento habitaba en el norte, en las tierras de Mesopotamia. Y la familia de Abraham, de su hermano que había quedado en otras tierras, él vivía en la parte sur, en el Negev. Los separaban 1000 kilómetros al uno del otro. Tú dirás, bueno, 1000 kilómetros son 10 horas en auto. Bueno, en auto. Pero en aquel tiempo, acuérdate que se viajaba a pie y en camellos. Un camello viaja o avanza a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Se dice que un camello, su jornada de viaje, de trabajo, es de 8 horas. Por lo tanto, un camello avanza 40 kilómetros por día. Échale cuentas. Si eran 1000 kilómetros la distancia y el camello viajaba a 40 kilómetros por día, ¿cuántos días eran de viaje los que tenía que emprender Eliezer para llegar
hasta la familia de Abraham, donde vivía en Nacor. Eran 25 días de viaje a pie, al lomo de camello o a joroba de camello, en sol, en desierto. Era un viaje largo, fatigante, cansado. Por lo tanto, Eliezer se preparó, llevó una caravana de 10 camellos, llevó asistentes, a otros criados junto con él, y dice que llenó esos camellos de joyas, de regalos, de anillos, de aretes, de todo lo que se le pudo ocurrir juntar como regalo para la chica que Dios habría apartado ya para su amo Isaac. Así que allí va Eliezer a emprender ese viaje, y durante ese viaje Eliezer va pensando: ¿cómo le voy a hacer para encontrar a esa joven? Dios, ayúdame. Dios, guíame. Dios, dame discernimiento. Dios, muéstrame quién es esa joven especial, porque no puede ser cualquier chica. Se trata de una joven que habrá de desposarse con el hijo de mi amo. Y aparte recuerda que ese hijo representaba el hijo de la promesa. Llegamos a la tercera parte, el encuentro. Eso es el título de la tercera parte de esta historia. Ya vimos la iniciativa, ya vimos el previo, el viaje, y ahora vamos a ver el encuentro. Dice que Eliezer llega hasta aquella ciudad donde habitaban, Nacor. Llegó allí Eliezer, dice en el verso 11, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy un buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. Eliezer está orando a Dios. Dice: aquí estoy a las afueras de la ciudad, estoy junto a la fuente de agua, y este es un lugar ideal, porque aquí es donde llegan las hijas de los varones de la ciudad para recoger agua para llevarla a sus hogares. Así que Eliezer llegó a un sitio estratégico. Esto era, digamos, sabiduría humana. Eliezer sabía que allí se juntaban las muchachas. Lo que no sabía Eliezer era quién era la muchacha que habría de ser escogida por Dios. Por eso Eliezer le dice a Dios: dame sabiduría, no de la mía, no de la humana, dame de la tuya, para saber discernir quién va a ser esa joven doncella. Vamos a hacer algo. La doncella a quien yo le diga: por favor, baja tu cántaro y dame de beber, y ella me responda: sí, bebe tú, y también se ofrezca para darle de beber a mis camellos, que esa sea la señal con la que yo sepa que esa es la muchacha que tú has escogido para tu siervo Isaac. ¿Qué dice el verso 15? Aconteció que antes de que Eliezer acabase de hablar, miren, en esta historia Dios aparece tras bambalinas. Parece que los protagonistas son Abraham, Eliezer, Rebeca, Isaac, la familia de Rebeca, y Dios está tras bambalinas, pero en realidad Dios es el director que orquesta toda esta situación. Antes de que Eliezer terminase de cerrar su oración, ya Dios le estaba respondiendo, porque Dios estaba y está interesado aún en estos detalles, como es el encontrar una pareja con la cual empatar nuestro viaje sobre esta tierra.
Dios está interesado en brindarnos esa compañera con la cual juntos caminaremos el resto de nuestras vidas. Pareciera un detalle menor, algo insignificante, como que Dios no va a prestar mucha atención sobre con quién me casaré. Pero déjame decirte que a Dios le interesa todo lo relativo a nuestra vida. No hay ni un solo asunto que Dios minimice y diga: a mí lo que me interesa es que hagas mi voluntad y sirvas para mi reino. Los otros detalles de tu vida, como qué vas a estudiar, tu profesión, con quién te vas a casar, eso es irrelevante para mí. No, no creas eso, jovencita, no creas eso, joven. Dios también está interesado en la familia que habrás de formar. Y si aprendes a confiar en Él, como lo hicieron Isaac y lo hicieron Rebeca, entonces podrás encontrar a esa pareja especial. Dice que Rebeca, que había nacido a Betuel, Betuel era el papá de Rebeca, y Betuel era hijo de Milca, la mujer de Nacor. Nacor y Milca eran los abuelos de Rebeca, y Nacor era el hermano de Abraham. Por lo tanto, Rebeca era una sobrina de Abraham, sobrina segunda, ¿sí? Abraham era tío abuelo de Rebeca, e Isaac vendría siendo, en términos de parentesco, tío de Rebeca. Pero ya sabemos, y esa es otra historia, que en aquellos tiempos sí se permitía ese tipo de casamientos. Y ahí venía Rebeca obediente. ¿Por qué digo obediente? Porque seguramente sus padres la enviaron a aquella fuente, a ese manantial, para que llevara su cántaro y trajera agua para beber a la casa. Eso era una costumbre. Las muchachas ayudaban en los quehaceres de la casa llevando el agua, yendo al pozo o al manantial para traer el agua. Y veo a Rebeca obediente. No veo, fíjense bien, no veo a Rebeca que esté en la plaza con un letrero que diga: se busca novio, se busca esposo, joven doncella necesitada de marido. No dice para nada que Rebeca estuviera pensando en eso. Rebeca fue a aquella fuente no a buscar esposo, ella solo fue a buscar agua. Pero ella no sabía lo que Dios estaba tramando en ese lugar. Ella no sabía que Eliezer estaba allí. Se nos dice en el verso 16 que Rebeca era una joven hermosa, era una joven pura, que no había conocido varón y que había llegado allí a la fuente y llenó su cántaro. Y cuando ya regresaba, dice entonces que Eliezer corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Hermanos, esto no es algo anormal, fuera de lo común. Las personas se reunían en esos manantiales, en esas fuentes. No solo las mujeres iban, las doncellas, a llevar agua para su casa, sino que también allí llegaban viajeros para descansar, para saciar su sed. También había hombres allí. Y sabemos que en las culturas orientales es cortesía, es amabilidad para con el extranjero, para con el viajero, atender a sus necesidades. Así que Eliezer aprovecha ese rasgo cultural para acercarse a Rebeca con todo respeto y decirle: por favor, dame agua de beber. Miren, si Rebeca no hubiese sido una joven educada, amable, con valores, conocedora de su entorno cultural, esta historia no estaría registrada en la Biblia. Si Rebeca hubiera estado distraída, si fuera grosera, si no le importaran los extranjeros, los viajeros, si no hubiera en su corazón la virtud de la hospitalidad, ella hubiera dicho: Señor, no tengo tiempo, discúlpeme,
tengo que regresar a mi casa, ya voy tarde. O allá hay otras muchachas que le pueden dar el agua que usted necesita. Pudo haber puesto mil excusas. Inclusive, si trasladamos la historia a nuestros días, ahora nosotros les decimos a nuestras hijas: no hablen con extraños, no tengan un diálogo, no se detengan en la calle. Si van a un mandado, van y regresan, porque no sabemos las malas intenciones que los hombres puedan tener. Así que no tengan trato con ellos. Pero aquel hombre sediento, porque sí estaba sediento, recuerda, 25 días de viaje, halló gracia a los ojos de Rebeca. Recuerda que Eliezer había orado pidiéndole a Dios señal. Yo solo me voy a acercar a la joven y le voy a pedir que me dé agua para mí. Si ella se ofrece de su propia voluntad, de su propia iniciativa, a darle de beber a mis camellos, esa va a ser la señal. Fíjate bien, sigue el relato. Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y Rebeca le respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro porque lo traía sobre el hombro, así lo desplazaban, lo transportaban. Lo baja y ella misma le da de beber a Eliezer. Cuando acabó de darle de beber, Rebeca le dice a Eliezer: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Ya viste a Dios en la historia? Allí está Dios. Allí está Él trabajando en los corazones, moviéndolos para que todo empalme. Dice la gente, para que coincida. Y los cristianos decimos no para que sea una coincidencia, sino para que sean diosidencias. No son accidentes, son cosas que Dios de antemano, intencionalmente, las está preparando para que todo embone, para que todo haga sentido, para que hagan clic, y entonces la historia de los nuevos comienzos pueda tener continuidad. Dice que Rebeca se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Aquí viene algo interesante, espero te gusten las matemáticas. Ahí te van los datos. Un cántaro tiene la capacidad para recibir 16 litros de agua. Un cántaro. Un cántaro en una fuente, en un manantial que está corriendo, tarda alrededor de 3 minutos en llenarse esos 16 litros del cántaro. Más o menos. Es un aproximado. Eliezer viajó con una caravana de 10 camellos. No traía uno, traía 10 camellos. Cada camello, después de un viaje, necesita, para recuperar fuerzas, 100 litros de agua. Fíjense bien, el camello es el transporte favorito de las zonas desérticas, porque solamente bebe en una sola ocasión y puede soportar 10 días viajando por el desierto sin volver a tomar una sola gota de agua. Pero eso sí, cuando el camello toma agua, toma en abundancia. 100 litros mínimo se bebe el camello solo. Ahora, 10 camellos por 100 litros, estamos hablando de 1000 litros eran los que Rebeca tenía que juntar para darle de beber a los camellos. Esos 1000 litros divididos en cántaros de 16 litros, ¿cuántas veces tenía que ir Rebeca al pozo, a la fuente, a estar llenándolo?
62 veces. 62 veces. ¡Qué bárbara Rebeca! No solo era una chica amable, no solo estaba hermosa, además que era pura, no solo estaba bien educada, no solo era consciente de su entorno cultural, no solo era hospitalaria, sino que también era generosa y servicial. Querida jovencita, que ya estás de los 20 para adelante, que ya terminaste tu carrera, que ya tienes planes, que ya sueñas con tu hogar, con tu familia, con tu esposo, porque déjenme decirles algo, chicas solteras de la iglesia deben soñar con su esposo, no con su novio, con su esposo. Cuando oren, díganle al Señor: Señor, muéstrame a mi prometido, al que va a desposarme. No le digas: Señor, dame un novio. Eso no es de nosotros los hijos de Dios. Los hijos de Dios solteros no buscan novio, buscan a su prometido y a su prometida. Dime, Señor, quién es la pareja con la cual habré de desposar. Para poder satisfacer la sed de un solo camello, Rebeca tenía que ir 6 veces a la fuente, 6 y fracción, para poder llenar 96 litros en 6 cántaros y poder satisfacer a un solo camello. Cada vez que iba le tardaba 3 minutos. 3 por 6, estamos hablando que entre 18 y 20 minutos por cada camello. Si había 10 camellos ahí, Rebeca se tardó aproximadamente 3 horas y 20 minutos para hacer esta tarea, que solamente aparece en los 2 versículos que acabamos de leer. Nosotros solo pensamos que cuando Rebeca dijo: sacaré agua para tus camellos, era una tarea sencilla, porque ni siquiera se tarda la transición entre un versículo y otro. Pero dice que se dio prisa. Así que unas 3 horas, porque ya estaba casi atardeciendo, que era cuando las chicas iban a esas aguas por el agua. Así que ella sabía que tenía que apurarse, porque no podía llegar muy tarde a su casa. Así que también era una joven responsable. Entonces, vean cómo Rebeca no está ni siquiera consciente de que Eliezer está allí buscándola precisamente a ella. Ella no sabe que Eliezer está allí porque está buscando esposa para el hijo de su amo. Ella solo está siendo amable, está siendo servicial. ¿Cuántas chicas harían lo mismo hoy? A lo mejor, si tú que me estás escuchando, viendo, si tú hubieras sido Rebeca, la historia se acaba en el verso 19. Ya no habría continuidad de historia, porque le dirías: bueno, ándele, tómese su vaso con agua y ya déjeme ir porque tengo prisa. Nunca se te habría ocurrido ofrecerte para darle de beber a los 10 camellos de la caravana de Eliezer, porque era un montón de trabajo. ¿Y cómo vas a hacer tú un montón de trabajo si cuando tu madre te dice: ayúdame a trapear, solamente escoges trapear el baño? ¿Por qué? Porque es la parte de piso más chiquita que hay. ¿Cómo me voy a esforzar de más? Yo voy a lavar solo los trastes. ¿Qué te gusta? No sé en tu casa cómo sea. Aquí quizás la cena es donde menos trastes usamos, aquí en nuestra familia. Entonces tú dices como chica: yo lavo los de la cena, pero los de la comida y el desayuno, eso saber quién los lava. Yo no voy a hacer de más.
no queremos esforzarnos extra. Pero Rebeca, porque era servicial y generosa, ella sí se ofreció para hacer esta tarea tan demandante, ocupar el resto de su tarde en servirle agua a 10 camellos de un perfecto desconocido. Dice el verso 20, y sacó agua para todos sus camellos. No dejó ni uno solo fuera. Allí estuvo. Dice que Eliezer en el verso 21 estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Quizás Eliezer dijo, al segundo camello va a renunciar y va a romper el cántaro y se va a ir toda enojada. Pero no, cada vez que Rebeca iba y regresaba, volvía y venía, Eliezer se maravillaba aún más diciendo, Señor, gracias, ahora estoy seguro de que esta es. Por eso ya para cuando llegó al 10º camello, Eliezer ya estaba listo. ¿Qué hizo Eliezer en el verso 22? Le dijo a Rebeca, ven, déjame darte este obsequio. Le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 para sus muñecas. Algunos dicen que el pendiente de oro era para su nariz, una argolla para su nariz, que era parte de los adornos en aquella época que se podían regalar. No era de chapa, hermanos, era de oro, tenía peso, era algo valioso, era un regalo digno de una boda. Todavía Eliezer hace una petición más. Y vamos a la cuarta parte de la historia. Ya vimos la iniciativa, ya vimos el previo, acabamos de ver cuál fue el encuentro entre Eliezer y Rebeca, y ahora viene la parte de la petición. ¿Cuál es la petición? Eliezer le dice a Rebeca, hija, ¿de quién eres? Pariente, ¿quiénes son tus padres? ¿Habrá en la casa de tu padre lugar donde podamos ir todos mis siervos y yo a descansar? Y ella le dice, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y sí puedes ir a la casa. Ahí tenemos mucha paja, mucho forraje para los camellos y lugar. Tenemos un cuarto para que ustedes puedan hospedarse. Entonces Eliezer ya no pudo más. Dice que se tiró al suelo y postrado allí empezó a adorar al Señor y le dice, Dios, te alabo, te exalto, te bendigo, porque has favorecido mi viaje, porque has favorecido a mi amo. No solo me has dicho quién es la chica, no solo has acordado conmigo en la señal que te pedí, sino que resulta que la chica elegida es pariente, es familia de mi amo. Así que Rebeca se fue a su casa, le hizo saber a sus padres todo lo que le había sucedido, y ella tenía un hermano Labán. Este Labán lo vamos a ver quizás en otras historias más adelante. El mismo Labán tramposo era su hermano de Rebeca, que cuando vio las joyas que había recibido su hermana, dijo, de aquí soy. ¿Quién será este hombre? Hay que ir a buscarlo. Así que mientras Rebeca le contaba a sus padres, Labán se va allá al pozo, a la fuente, al manantial, a buscar al hombre. Dice que lo encuentra, que allí estaba todavía, y le dice, ¿qué haces aquí afuera? Vente, vámonos para la casa. Obviamente Labán con otros motivos y con otros planes. Ahí va a haber lugar para ti y para tus camellos. Pues bueno, la historia continúa, para no hacerla tan larga. Cuando Eliezer llega a la casa de los padres de Rebeca y de Labán, estos lo invitan a la cena, a comer.
Pero antes de comer, Eliezer les dice cuál es el motivo de su viaje. Y les cuenta la historia. Y les dice: yo soy siervo de mi amo Abraham. Él me pidió que viniera a buscar a una doncella para que se despose con su hijo. Y yo le pedí a Dios que me mostrara cuál era esa doncella. Y le pedí una señal, y esa señal la cumplió su hija Rebeca. Y yo no puedo probar bocado, no puedo comer hasta que ustedes no me respondan lo siguiente: ¿puedo llevarme a Rebeca para que sea la esposa de Isaac? Hasta que ustedes me digan si sí o si no, yo sabré qué es lo siguiente que debo hacer. Y entonces dice que sus padres y su hermano Labán, cuando escuchan la historia, ellos mismos dicen: está claro que Dios te dirigió hacia nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Cuál verso es? El que dijiste. Ahí en el 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y le dijeron: todo esto es obra del Señor. De Jehová ha salido esto, así que no podemos ir en contra de aquello que Él ya determinó. Por eso dice ahí: no podemos hablarte malo ni bueno. Aquí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. ¿Qué dice el verso 52? Y entonces Rebeca se paró delante de sus padres y de Eliezer y empezó a protestar y a decir: nadie ha tomado en cuenta mi voto. Nadie me ha preguntado si yo estoy de acuerdo. Mis amigas feministas y mujeres empoderadas dicen que yo tengo derecho a dar mi opinión. ¿Dónde está Rebeca? Dice ahí Labán y Betuel: aquí está Rebeca delante de ti. Rebeca estaba allí presente, pero Rebeca estaba sumisa, sujeta, callada, confiada al escuchar la historia de que estaba siendo parte de un plan mucho más grande que ella, que estaba siendo dirigida por Dios a algo que ella nunca quizás había soñado, pero que podía confiar en Dios. Cuando le dan esta respuesta a Eliezer, otra vez Eliezer se tira al suelo y empieza a adorar al Señor, y dice que sacó alhajas, joyas de plata, de oro, vestidos, y se lo dio a Rebeca, y también le dio muchos regalos. ¿A quién? A su hermano Labán, o sea que a Labán le salió el plan, y a su madre, y obviamente a su padre también, ¿verdad? Y entonces ya Eliezer se dispuso a comer y a beber y a disfrutar del resto de ese día, por cuanto Dios había prosperado su viaje. La petición, que es la cuarta parte de esta historia, se había cumplido. Podemos ver la lealtad de Eleazar a Abraham en todo momento. Y entonces llegamos a la quinta parte, la decisión. Al otro día, después de haber cenado, Eliezer se levanta temprano y dice: mándenme de regreso con mi señor. Ya es tiempo de irme, no me retrasen. En las culturas orientales se acostumbra a hospedar a los visitantes, y esas hospedadas son por varios días. Los dueños de la casa no están, ¿cuándo te vas? ¿Ya te vas? ¿Cuándo dijiste que te ibas? No, entre más tiempo dures en la casa de alguien que te recibe, más honor
para la familia que está hospedando. Así que ahí nunca hay prisa. Pero los papás obviamente quizás esa noche hablaron con Rebeca y el deseo de ellos era que su hija se quedara por lo menos 10 días más con ellos. Pues para despedirse, se la iban a llevar muy lejos. Acuérdate, casi 25 días de viaje para ir al lugar a donde se encontraba Isaac. Por eso cuando Eliezer les dice, ya despídanme, ellos le responden, nosotros queremos que se quede con nosotros por lo menos 10 días y ya después irá. Entonces Eliezer les dijo, no me detengan, ya Jehová prosperó mi camino, despáchenme, despídanme para que yo regrese con mi señor, con las buenas noticias, con Rebeca. Entonces los papás y Labán le daban mucho protagonismo a Labán, tanto Betuel como su esposa. Le dijeron, bueno, pues vamos a preguntarle a Rebeca, que ella decida. La quinta parte de esta historia es la decisión. Trajeron a Rebeca y le dijeron, ¿te quieres ir con este varón? ¿Cuál fue la respuesta de Rebeca? Sí, iré. Sí, iré. ¿Qué implicaba esto? Implicaba dejar a sus padres, implicaba dejar su hogar, implicaba un nuevo comienzo en una tierra desconocida con un esposo que ni siquiera conocía. No crean que fue una decisión así ya de tan fácil. No creas que Rebeca se dejó deslumbrar y dijo, wow, pues con estos vestidos que me dieron y estas joyas, debe ser bien ricachón mi prometido, claro que me voy con él. Ni siquiera tenía redes sociales, el celular para decir, muéstrame una foto para ver si está guapo. Su corazón de Rebeca estaba confiado en que Dios estaba proveyéndole al cónyuge indicado. Así de confiado está tu corazón, señorita, en Dios. Así de confiado está tu corazón como el de Rebeca. ¿Puedes creer que Dios te conoce tan perfectamente que sabe cuáles son tus gustos? A veces nosotros cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas por la prisa, por la presión que ejerce la sociedad, el mundo, porque ya cumplí 20 y nadie me ha besado. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué tal si yo me quedo quietecita y Dios me trae uno que está todo deforme, todo feo? Me trae un cuasimodo. Mejor salgo yo a buscarlo. Cuando tú sales a buscar, lo que vas a encontrar es fracaso y decepción. Pero cuando tú decides esperar en Dios y confiar en Él tu futuro, encontrarás éxito y encontrarás lo mejor. No fueron las joyas lo que hicieron responder a Rebeca, fue el saberse parte de una historia que Dios estaba trazando, de un plan maravilloso. Como Rebeca tomó la decisión de ir, a pesar del sacrificio que costaba esa decisión, y a pesar de la lejanía y de la grande distancia que la iba a separar de su familia, dice que la dejaron ir. Le dieron de regalo a su criada, a su nodriza, aquella mujer que la había criado a ellas, se la regalaron y le dijeron que vaya contigo, que te acompañe, vete con el criado de Abraham y con todos estos hombres y cumple tu propósito. Y antes de que se fuera, dice que Betuel y Labán y su mamá, en el versículo 60,
antes de despedir a su hija, la bendijeron y esta fue su bendición: hermana nuestra, sé madre de millares y que posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Recuerdas la promesa de Dios a Abraham? Y haré de ti una gran nación, y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo sabía Betuel, cómo sabía Labán de aquel pacto que Dios había hecho con Abraham? No lo sabían. Ellos no habían sido parte de ese pacto. Sin embargo, la bendición que ellos dan parece mucho al deseo de Dios. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, Dios está orquestando esta historia, Él está dirigiéndola. Él puso esas palabras en Labán y en Betuel para bendecir a Rebeca. A través de Isaac y Rebeca vendrían más descendientes para la familia de Abraham. Se levantó Rebeca y sus doncellas, montaron en los camellos y emprendieron el viaje hasta la tierra donde habitaba Abraham y su hijo Isaac. ¿Cómo cierra esta historia? Yo no sé si tú eres muy romántico y te gustan historias como estas. Algunos de nosotros, como varones, dicen que los varones somos más fríos, más secos, pero bueno, al menos yo digo que sí soy romántico. A mí sí me gustan estas historias. Me gusta cuando veo que todo encaja. Me gusta cuando veo a Dios manejar toda la historia, los personajes. Pero el cierre, hermanos, es digno de una película hollywoodense. Bueno, mejor que una película de Hollywood. Esto merece un Oscar. El final es impresionante. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Isaac andaba en sus tareas, en sus asuntos, esperando también. Recuerda que él había visto a su padre encargar esa petición a su siervo, y él simplemente estaba esperando la provisión de Dios. Isaac habitaba en el Negev, en la parte sur, ¿sí? Y Betuel y Labán habitaban en el norte, en Mesopotamia. Había salido Isaac a meditar al campo. Pues acuérdense que ya tenía casi 40 años, ya estaba grandecito, madurito, y bueno, le gustaba hacer esto. Era la hora de la tarde. Y regresando de meditar, alzó sus ojos y vio a lo lejos que una caravana de camellos venían a la distancia. Rebeca también alzó sus ojos. Y te lo imaginas en una pantalla de cine, al mismo tiempo que Isaac, que venía de meditar, alzó sus ojos para ver a la distancia. En ese mismo instante, también en su camello donde venía montada Rebeca, alzó la mirada. ¿Y qué crees que pasó? Las miradas se cruzaron. Hizo contacto visual Isaac con Rebeca y Rebeca con Isaac. Dice que Rebeca se baja del camello y se acerca a Eliezer y le dice: ¿quién es este varón que viene desde el campo hacia nosotros, que viene a nuestro encuentro? Y entonces Eliezer respondió: ese es mi señor, es Isaac. Entonces ella dice que tomó el velo y se cubrió. Esto es una costumbre oriental, hay que explicarlo, porque se acostumbraba en aquellas épocas que el esposo no podía conocer el rostro de la esposa hasta el día de su boda. Por eso entonces Rebeca se cubre el rostro, solo deja los ojos, y por eso es que nos encantan
los ojos, las miradas árabes, ¿no? Porque está toda tapada la mujer y solo con los ojos habla todo, ¿sí? Y el hombre no sabe lo que hay detrás del velo. Y esto nos va a servir para cuando veamos la siguiente historia el próximo domingo. Pero toma en cuenta esto. Por eso es que cuando llegan las mujeres a la iglesia hoy día, entran con el velo. Y por eso cuando el pastor bendice la unión, cuando declara que ya son marido y mujer, le dice al esposo: ahora puedes besar a tu esposa, ahora puedes besar a la novia. ¿Qué hace entonces el esposo? Levanta el velo y allí ve el rostro de la que será su mujer, su compañera, y la besa. Bueno, en los tiempos aquellos era la primera vez que la veía. Nosotros acá pues ya vimos a la novia, a la que va a ser la esposa, hasta sin maquillaje, ¿no? Pero esa tradición bonita de verla hasta el día de la boda, así sucedió con Isaac y Rebeca. La parte número 6 con la que termina la historia es la boda, es la bendición final. Entonces el criado Eliezer le contó a Isaac todo lo que había sucedido, todo lo que había hecho. Le contó la disposición de Rebeca, le contó cómo lo recibieron en la casa de sus padres, de ella. Le contó cómo Dios lo favoreció, cómo Dios lo guió. Y entonces dice el verso 67, y así termina esta parte de la historia. Y entonces Isaac trajo a Rebeca a la tienda que pertenecía a su madre Sara, y allí se desposó con Rebeca, la tomó por mujer y la amó. Y Rebeca dice allí que fue instrumento usado por Dios para traer consolación a Isaac, pues Sara, su madre, recién había fallecido. Así que esta historia tan bonita, tan romántica, pero a la vez tan espiritual, porque Dios está moviendo ahí todos los hilos, nos deja ver cómo Dios puede trabajar en los nuevos comienzos de cada persona. Sí, con Noé se trataba del nuevo comienzo de toda la humanidad. Con Elías se trataba del comienzo de un ministerio relevante, profético. Con Abraham se trataba del inicio de una nación. Aquí se trata del nuevo comienzo de una familia, de un matrimonio, y nos deja enseñanza a nosotros para cuidar de nuestras hijas, para que nuestras hijas, cuando tengan que dejar el hogar como lo dejó Rebeca, lo dejen con la bendición nuestra, como lo hizo Betuel. Lo dejen con nuestra aprobación, lo dejen saliendo de casa con sencillez, con pureza, vírgenes, para iniciar su nuevo recorrido. Que no se vayan de la casa corridas, que no se vayan de la casa avergonzadas, que no se vayan de la casa embarazadas, que no se vayan de la casa humilladas, que se vayan benditas. Que su nuevo comienzo esté fundado sobre la base de una bendición que recibieron en el hogar paterno. Hermanos, padres que tienen hijas en edad casadera, ¿sí? ¿Qué tenemos allí? Tenemos un buen número de chicas en nuestra iglesia. Y yo espero que si no lo están viendo ahorita, lo puedan ver más tarde, este sermón. Y puedan estar sujetas a su familia, sujetas a su Padre Celestial, sabiendo que Él tiene cuidado de ustedes, sabiendo que Él conoce los anhelos, los gustos de su corazón, y que mientras tú estés
enfocada en obedecer, en estar sujeta a tus padres, no dudes de que hay otros padres de un chico maravilloso que están orando precisamente por ti. Que no quepa la menor duda de que mientras tú atiendes los asuntos que te corresponden atender ahora, Dios está trabajando, atendiendo los asuntos respecto a tu futuro. Él está preparando a tu Isaac. Él está enviando como Abraham, porque Él es tu padre, a su siervo, a su ayudante, al que te ayuda, al Espíritu Santo, que vendría siendo Eliezer, la representación en esta historia, para que el Espíritu Santo se encargue de formalizar esa relación, de tocar los corazones, para que cuando se dé ese encuentro pueda ser de la misma calidad, de la misma clase de amor como el de Isaac y el de Rebeca. Que cuando lo veas por primera vez digas: ¿quién es ese joven que me está mirando? Y que esa mirada de ese joven sea una mirada limpia, pura, como la de Isaac. No era una mirada de lujuria, no era una mirada de ansiedad, no era una mirada de estoy desesperado cuando llega Rebeca. Isaac no sabía la fecha, ni siquiera sabía quién era. Pero cuando él regresaba de aquella meditación, de aquel tiempo para estar en adoración, en paz con Dios, él supo que cuando alzó su mirada y esa mirada se cruzó con la de aquella chica, esa chica era la muchacha especial que Dios había separado. ¿No es una historia fascinante? ¿No es una historia que te gustaría se repitiera en tu familia? Anhelo que pudiera yo contar una historia igual para con mis dos hijas. No deseo esta historia para una sola de ellas, la deseo para las dos. Hemos orado, su madre y yo, por años, por aquel chico, o aquellos jóvenes que habrán de desposarlas. Y nada me gustaría más que pudiera ser bajo nuestra bendición, bajo nuestra aprobación, pero sobre todo con la aprobación de Dios. Que el nuevo comienzo para ellas pueda estar respaldado en el fundamento de la bendición que alcanzaron en su hogar paterno. Para Isaac y Rebeca esto fue un nuevo comienzo. Ahora ellos iniciarían una familia que le daría continuidad al plan que Dios inició con su padre Abraham. Dios se está encargando de tejer la historia bajo sus términos y bajo sus condiciones. Y ahí está de testimonio este hermoso relato que espero anime tu corazón para las jovencitas, que espero alerte tu corazón para los padres. Pongámonos a observar cómo está la situación en nuestra casa y dejémonos de novios, de novias, y oremos por los prometidos, por los que habrán de ser los esposos y las esposas de nuestros hijos. Joven, aunque no hablamos mucho de Isaac, espera en Dios. Espera en Dios. También a ti te toca esperar como lo hizo Rebeca. No salgas a buscar, porque solo encontrarás fracaso y decepción. Confíale a Dios todos tus caminos, y Él dice en Proverbios: enderezará tus sendas. Él te llevará por el camino correcto. Cerremos nuestros ojos, oremos al Señor, pidámosle que aún en estos comienzos que tienen que ver con pareja, con cónyuges, con matrimonios, con nuevas familias, también ahí esté su mano presente guiándonos. Dios, gracias por esta bonita historia, Señor. Una historia que nos anima, que nos encanta leer, que nos hace suspirar, que nos hace recordar que el verdadero amor sí existe, Señor, siempre y cuando nos dejemos guiar por ti.
Allí están Isaac y Rebeca de protagonistas, pero en realidad el verdadero protagonista eres tú. Padre, esto mismo que hiciste para bendecir a la familia de Abraham y para bendecir, Señor, a la familia de Betuel, hazlo también con nuestras familias. Que nuestros hijos se casen con las muchachas que tú has apartado para ellos. Que nuestras muchachas esperen a que llegue el joven indicado que tú has separado para ellos. Que tu Espíritu Santo se encargue como Eliezer de hacer las conexiones, de tocar los corazones, de ser parte de esta historia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Sabes qué significa el nombre de Rebeca? Rebeca significa cautivadora. Y no solo porque estaba hermosa, la verdad es que la historia es cautivante. Y Eliezer significa Dios me ayuda. Así que bueno, ahí tenemos con los nombres de los personajes más para sacar enseñanza. Estamos para terminar la transmisión de hoy.